Yo creo que, si somos fieles al nombre del Señor Jesús y al camino del Señor, y no aceptamos el engaño de los falsos cristos y profetas, si esperamos en alerta, seguro que el Señor nos hará revelaciones cuando venga. Cierto. No necesitamos escuchar la voz del Señor para arrebatarnos. Cierto. El Señor Jesús dijo: entonces, si algún hombre os dice, ved, acá está Cristo o ahí, no le creáis. Amén. Porque aparecerán cristos falsos y profetas falsos, y estos os mostrarán grandes signos y maravillas. De tal manera que, si fuera posible, engañarán incluso a los elegidos. Amén. ¿Es que acaso no reconocéis el engaño de los falsos cristos y profetas? Sí hay falsos cristos que engañan a la gente. Así Sí. pues, aquellos que dan testimonio de la venida del Señor son sin duda falsos. No tenemos necesidad de buscar ni examinar. Amén. Porque cuando el Señor venga a manifestarse, seguro que no nos abandonará. Correcto. Yo creo que esta es la implementación correcta. Decidme, ¿cuál es vuestra opinión? Tío, el pastor Jan tiene razón. Siendo fieles al nombre del Señor Jesús y no aceptando a los falsos cristos, el Señor nos inspirará a su llegada. Amén. Hoy día todos aquellos que predican que el Señor ha regresado son falsos. No deberíamos ni escucharlos ni aceptarlos. Verdad. El Señor Jesús ya nos dijo que en los últimos días falsos cristos vendrían a engañarnos. Tememos sus engaños. Y por eso esperamos las revelaciones del Señor. ¿Pensáis que es malo practicar así? No. ¿Los que dan testimonio de su regreso son falsos? ¿Os equivocáis? Sí, El Señor Jesús dijo que regresaría. ¿Decís que Él era falso? cierto. ¿No teméis oponeros a Dios? No es un asunto pequeño. Sí. La Biblia predijo que... Y a la medianoche se oyó un grito. Mirad, llegó el novio, salid a recibirle. ¿Cómo explicáis eso? El Señor Jesús claramente nos dijo: las ovejas de Dios oyen su voz. Cuando venga, el Señor sin duda hablará y obrará. Al escuchar la voz del Señor, el hombre le recibe y acepta. Si la gente da testimonio de que el Señor ha venido y nosotros no buscamos ni examinamos su testimonio, entonces, ¿cómo oiremos la voz del Señor? Pero si os encerráis en vuestro cuarto a esperar revelaciones, entonces eso no es vigilar ni esperar. Está claro que el Señor ya ha regresado. Pero no le recibís. Esto sonará desagradable. Pero solo esperáis la muerte, vuestra propia destrucción. Cierto. Parece que hemos hecho mal al no buscar la voz del Señor. Sí, incumplimos las palabras del Señor. Cierto. Debemos asegurarnos de buscar mejor. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús, de hecho, predijo que habría falsos cristos y profetas en los últimos días. Esto es un hecho. Pero el Señor Jesús también profetizó claramente y muchas veces que regresaría. Lo creemos sin ni siquiera dudar. Cuando examina las profecías del regreso del Señor Jesús, mucha gente le da prioridad a precaverse de los falsos cristos y profetas, sin pensar en cómo recibir la llegada del esposo, ni en cómo escuchar su voz. Sí. ¿Y cuál es el problema? No es igual que no comer por temor a ahogarse y correr el riesgo. Cierto, es completamente cierto. De hecho, aunque nos guardemos de falsos cristos y profetas, si no recibimos el regreso del Señor, no podremos ser llevados ante el trono de Dios. Seremos eliminados y abandonados por Dios como las vírgenes insensatas. Y nuestra fe en el Señor será un fracaso total. La clave para recibir o no el regreso del Señor está en si nosotros oímos o no la voz de Dios. Sí. Si reconocemos que Cristo es la verdad, el camino y la vida, podremos identificar la voz de Dios. Sí. Sí. Si no sabemos discernir la verdad y solo nos fijamos en las señales y maravillas de Dios, entonces seremos engañados por los falsos cristos y profetas. Si no buscamos ni examinamos el camino verdadero, entonces nunca oiremos la voz de Dios. No estamos esperando la muerte y causando nuestra propia destrucción.
Cierto, es verdad. Cierto. Creemos en las palabras del Señor. Las ovejas de Dios oyen su voz. Los inteligentes y cualificados que oigan la voz de Dios no serán engañados por los falsos cristos y profetas. Porque los falsos cristos y profetas no tienen la verdad y no pueden hacer la obra de Dios. No es algo de lo que debamos preocuparnos. Sí. Tan solo los confundidos y los descerebrados podrán ser engañados por los falsos cristos y profetas. Las vírgenes prudentes nunca podrán ser engañadas por ellos, porque están bajo el cuidado y la protección de Dios. Porque cuando Dios hizo al hombre, les dio espíritu humano a las vírgenes prudentes que podían oír la voz de Dios. Y así las ovejas de Dios oyen su voz porque Él lo ha predestinado. Solo las vírgenes insensatas se dedican a protegerse de los falsos cristos y profetas y no buscan ni examinan el regreso del Señor. Si deseamos recibir el regreso del Señor y no ser engañados por los falsos cristos y profetas, entonces debemos entender cómo los falsos cristos engañan a la gente. Sí. ¿Y entonces de qué forma engañan a la gente? Sí. En realidad, el Señor Jesús ya nos ha hablado de las prácticas de los falsos cristos y los falsos profetas. El Señor Jesús dijo, porque aparecerán cristos falsos y profetas falsos, y estos os mostrarán grandes signos y maravillas, de tal manera que, si fuera posible, engañarán incluso a los elegidos. Las palabras del Señor Jesús nos enseñan que los falsos cristos y profetas engañan al pueblo elegido de Dios con señales y maravillas. Esta es la mayor manifestación del engaño de los falsos cristos. El Señor Jesús nos dijo hace tiempo que los falsos cristos usan señales y maravillas para engañar. Sí, eso es cierto. Debemos entender por qué los falsos cristos utilizan señales y maravillas para engañar a la gente. Sí, ¿por qué hacen eso? Sobre todo, porque los falsos cristos y profetas carecen de la verdad. En naturaleza y esencia son espíritus inmundos y malvados, por lo que tienen que utilizar señales y maravillas para engañar a la gente. Si los falsos cristos y profetas poseyeran la verdad, no utilizarían señales y maravillas para engañar a la gente. Visto de esta manera, los falsos cristos y profetas utilizan señales y maravillas porque es lo único que pueden hacer. Así es. Si no vemos esto, entonces lo tendrán extremadamente fácil para engañarnos. Solo Cristo es la verdad, el camino y la vida. El que puede expresar la verdad, enseñarle el camino a la gente y darle la vida, solamente es Cristo. Amén. Aquellos que son incapaces de expresar la verdad son realmente falsos cristos, impostores. Este es el principio básico para identificar a los falsos cristos y profetas. Todos aquellos que buscan y examinan el camino verdadero deberían atenerse a este principio para buscar y cerciorarse de la voz de Dios. Y así no se equivocarán. Dios Todopoderoso ya ha revelado los hechos de los falsos cristos y profetas. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Escuchemos las palabras. Es cierto. Dios Todopoderoso dice: si durante el día presente emerge una persona capaz de exhibir señales y maravillas y puede echar fuera demonios, curar y llevar a cabo muchos milagros, y si esta persona declara ser Jesús que ha venido, sería una falsificación de espíritus malos y su imitación de Jesús. Recuerda esto. Dios no repite la misma obra. La etapa de la obra de Jesús ya ha sido completada. Y Dios nunca más la acometerá. En las ideas del hombre, Dios siempre debe hacer señales y maravillas. Siempre debe sanar y expulsar demonios. Y siempre debe ser como Jesús. Pero esta vez, Dios no es así en absoluto. Si durante los últimos días Dios siguiera exhibiendo señales y maravillas, echara fuera demonios y sanara, si hiciera exactamente lo mismo que Jesús, Dios estaría repitiendo la misma obra. Y la de Jesús no tendría sentido, ni tendría valor. ¿Ni sentido ni valor? Así pues, Dios lleva a cabo una etapa de la obra en cada era. Una vez completada cada etapa de la obra, los espíritus malignos la imitan pronto
Y después de que Satanás empiece a pisarle los talones a Dios, este cambia a un método diferente. Una vez que Dios ha completado una etapa de su obra, los espíritus malignos la imitan. Debéis tener claras estas cosas. Su obra nunca se conforma a las ideas del hombre, porque la misma siempre es nueva y nunca vieja. Él nunca repite obra antigua, sino que sigue adelante, con otra nunca realizada anteriormente. Hermanos y hermanas, las palabras de Dios Todopoderoso claramente nos dicen que Dios siempre es nuevo, nunca viejo, y que nunca hace la misma obra. Esto es como cuando Jesús vino a obrar. Él comenzó la era de la gracia y terminó la era de la ley. Hizo una etapa de la obra de salvación y salvó a la humanidad del pecado. Sí. Para que su obra fuera efectiva, utilizó señales y maravillas. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha venido, ha iniciado la era del reino y ha terminado la era de la gracia. Pero no repite la obra realizada por el Señor Jesús. En cambio, basándose en la obra de redención del Señor Jesús, lleva a cabo la obra del juicio comenzando por la casa de Dios. Él expresa todas las verdades para la purificación y salvación de la humanidad, para resolver la raíz del pecado del hombre y su carácter satánico. Y salvar completamente al hombre de la influencia de Satanás para que así el hombre sea finalmente ganado por Dios. ¿Y los falsos cristos? Son todos unos espíritus malvados que imitan a Cristo. Son incapaces de hacer la obra de iniciar una nueva era y terminar la vieja. Solo pueden imitar al Señor Jesús con unas simples señales y maravillas para engañar a los que están confundidos y no pueden discernir. Pero no son capaces de imitar lo que Jesús hizo, como resucitar a los muertos, alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, o reprender al viento y al mar. Eso le resulta totalmente imposible. Cierto, cierto. Los falsos cristos son perversos, son malvados y totalmente carentes de la verdad. Por lo que tienen que utilizar señales y maravillas para engañar a la gente. O si no, engañan y reprenden a la gente, imitando el tono de las palabras de Dios y palabras sencillas antes pronunciadas por Él. Sobre cómo diferenciar al Cristo verdadero de los falsos cristos, vamos a ver las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: el Dios que se hizo carne se llama Cristo. Y así, el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto. Porque Él posee la esencia de Dios. Y posee el carácter de Dios. Y posee la sabiduría en su obra que el hombre no puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino que es la carne particular asumida por Dios a medida que cumple y completa su obra entre los hombres. Esta carne no es una que cualquier hombre pueda reemplazar, sino una que puede adecuadamente llevar la obra de Dios en la tierra y expresar el carácter de Dios y representar bien a Dios y proveer al hombre con la vida. Tarde o temprano, todos esos cristos falsos caerán. Porque aunque afirmen ser Cristo, no poseen nada de la esencia de Cristo. Y así digo que la autenticidad de Cristo, el hombre no la puede definir, sino que Dios mismo la contesta y la decide. Yo creo que estas palabras están bien. No las había oído antes. Hermanos y hermanas, de las palabras de Dios Todopoderoso claramente podemos ver que Cristo es Dios encarnado, el Espíritu de Dios realizado en la carne. Es decir, todo lo que Dios posee, incluyendo lo que tiene y es, su carácter y su sabiduría se realiza en la carne de Cristo.
Cristo tiene esencia divina, personifica la verdad. Él es capaz de expresar la verdad para proveer al hombre y cuidarle siempre y en cualquier lugar. Solo Cristo puede hacer la obra de redención y salvación de la humanidad. Nadie más puede imitar esto, ni tampoco negarlo. Mientras tanto, la mayoría de los falsos cristos están poseídos por espíritus malvados. Son sumamente arrogantes y ridículos. En esencia, son espíritus malvados y demonios. Por tanto, aunque utilicen señales y maravillas, malinterpreten la Biblia o hablen de conocimientos y teorías profundos, no hacen más que engañar a la gente, perjudicarla y hundirla. Sí. Nada de lo que hacen es edificante para la gente. Solo oscurecen los corazones de la gente, la dejan sin camino para que al final la devore Satanás. Sí. Se puede ver que todos los falsos cristos y profetas son la personificación de Satanás, demonios malvados que han venido a interrumpir y perturbar la obra de Dios. Pero independientemente de a cuántos se engañen, lleguen a perjudicar o incluso hundan, pronto ellos mismos caerán y morirán, porque ninguno de ellos posee ni la más mínima verdad. Hermanos y hermanas, si entendemos la verdad sobre diferenciar al Cristo verdadero de los falsos cristos, no podemos negarnos a oír su voz ni recibir su aparición, por temor a ser engañados por esos falsos cristos. Sí, cierto. De hecho, esa es la verdad, sí. Tiene toda la razón. Sí. Antes nos guardábamos ciegamente de los falsos cristos y profetas. Y aunque la gente diera testimonio de su llegada, no nos atrevíamos a recibirle. Pero habiendo escuchado las palabras de Dios Todopoderoso, mi corazón se ilumina. Gracias a Dios. Yo entiendo que Cristo es el Espíritu de Dios realizado en la carne. Sí. Que la esencia de Cristo es divina, que puede expresar la verdad y proveer siempre al hombre, y que puede comenzar una nueva era y salvar a la humanidad. Los falsos cristos están poseídos por espíritus malvados. Nunca podrán expresar la verdad ni salvar a la humanidad. Solo ampararse en malinterpretaciones de la Biblia, hablar de teorías profundas y engañar a la gente con señales y maravillas. Sí. Hoy hemos discernido. Y no debemos temer más el engaño de los falsos cristos y profetas. Cierto. Sí.